Quiero recordarles que ella es escritora y columnista política, ha colaborado en The Guardian, en The New York Times, en Le Monde Diplomatique, en Frankfurt. Este no lo voy a poder decir bien, este periódico, porque es en alemán, entonces este lo vas a contar tú. Der Spiegel y otros muchos más. Y ha publicado una docena de libros. Ella les puede comentar mejor cuáles son estos libros y especialmente las publicaciones más recientes, que vamos a tener además también en el Estado español y en castellano muy pronto. Y principalmente, y un libro que a mí en lo personal me marcó y que creo que es también el libro del que más vamos a hablar en esta jornada, que es Cómo perder un país, los 7 pasos que van de la democracia a la dictadura, que fue editado por Anagrama, a quienes quiero agradecerles también el interés por esta conferencia. Y ella también ha sido ganadora de numerosos premios por sus investigaciones y su contribución a la paz, a la libertad y a la democracia. En 2023 fue galardonada aquí mismo en el Estado español con el Premio Internacional de Periodismo del Mundo. Y bien, en esta conferencia, como ya adelantaba Isabel, ella nos va a compartir algunos de sus análisis sobre cómo los movimientos populistas y el nacionalismo de ultraderecha llegan al poder y luego transforman una democracia en un régimen autoritario. Existe, ha asegurado ella en sus libros, y se puede identificar un patrón político en el que el auge del populismo en los diferentes países donde ha proliferado, incluso aquellos que se pensaban que sus democracias eran suficientemente maduras y que la solidez de sus instituciones era intocable. La señora Temel Kurán también ha identificado y agrupado en 7 fases los pasos que tiene que dar un líder populista para pasar de ser un personaje, creo que esto les va a resultar familiar, incluso irrisorio, a convertirse en un autócrata que puede arrastrar consigo a todo un país. Quiero dejarles con una cita literal de ella, que personalmente me impactó muchísimo, y ella dice en su libro: la horrenda ética que se ha elevado hasta los niveles más altos de la política se filtrará y se multiplicará. Llegará a todas las ciudades e incluso penetrará aquellas que se consideraban valladas. Esto es lo que ella nos advierte a la vez que ofrece su pensamiento y la historia de su propio país como un manual de resistencia. Tenemos muchísimas ganas de escucharte y de conversar contigo esta tarde. Gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias, Adilia, y muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Blanca. Es un honor para mí estar hoy aquí en esta bellísima ciudad, en este precioso edificio, y muchas gracias por venir aquí cuando casi es Navidad, cuando está todo tan iluminado, está todo teñido de Navidad. Y sois un grupo de Navidad que ha escogido el fascismo frente a las luces de Navidad. Muchísimas gracias. Vamos a hacer lo que podemos con respecto a esa depresión que cargamos todos, me temo. Bien, bueno. Brevemente, 2016. Algo pasó en mi país en 2016. Un intento de golpe militar. Y después de aquello, el país se ha convertido en un estado de un único partido político. Yo tuve que irme de Turquía porque para mujeres como yo, sobre todo las mujeres, estábamos amenazadas. Yo ya estaba escribiendo en contra del régimen y bueno, desde entonces no he podido volver a Turquía. En cuanto me fui del país, pensé, bueno, pues ahora ya estoy a salvo, estoy en Europa, hay democracia, hay libertad de expresión, etcétera. Pero en cuanto llegué a Europa, cosas extrañas empezaron a suceder, como Brexit, como la primera elección de Trump y varios otros líderes autoritarios que llegaron al poder en varios países, líderes de la extrema derecha que se reforzaban cada vez más. Y me di cuenta de que lo que había sucedido en Turquía estaba sucediendo en Europa y en Estados Unidos también. Y por ello escribí un libro que se llama Cómo perder un país. La idea era contarles a los europeos y a los americanos que lo que habíamos experimentado en Turquía ya estaba sucediendo también en sus países. Pero como pueden imaginar,
Soy una mujer turca y Turquía se considera un lugar muy loco en el que personas muy locas viven. Entonces, la verdad es que no se tomaron en serio lo que dije cuando dije que el fascismo se aproximaba hacia ellos también. Pensaban que esos líderes de extrema derecha, esas personalidades políticas ridículas, eran un problema de esos países locos como la India, como Italia incluso, o Turquía, obviamente, o Hungría, o Rusia. Pero entonces, después de 2016, como todos sabemos, las cosas empezaron a ir rodando ladera abajo. Y ahora que Trump ha ganado por segunda vez, hay estadounidenses deprimidísimos por todo el mundo tratando de encontrar un refugio para los próximos 4 años. Y en otros países europeos, como Francia, por ejemplo, como Alemania, la extrema derecha también está a un tris de convertirse en el régimen establecido, los partidos gobernantes poderosos. Así que espero que esa profecía mía, entre comillas, no se cumpla, pero me temo que se está cumpliendo. En Cómo perder un país y en su subtítulo español, que era 7 pasos de la democracia a la dictadura, bueno, pues recientemente ha sido republicado en inglés y cambié el subtítulo. Y ahora el nuevo subtítulo es 7 pasos desde la democracia hasta el fascismo, hacia el fascismo. En 2016, cuando dije lo que viene hacia nosotros es el fascismo, la gente reaccionaba de forma violenta porque no les gustaba la palabra fascismo, porque cuando dices algo, utilizas la palabra fascismo, tienes que hacer algo en contra, pero cuando hablas de populismo, extrema derecha, sienten que bueno, pues se va a alejar, ¿no? Va a desaparecer, es solo una fase, es una moda que pasará y todo volverá a la normalidad. Esto solo es un periodo loco del tiempo, ¿no? Pero de alguna manera esas palabras, esos conceptos de populismo de extrema derecha no crean en la gente y en sus mentes esa responsabilidad política. Así que desde 2016 creo que hemos perdido mucho tiempo en cuanto, estoy hablando globalmente, y ahora hemos acabado en una situación en la que la palabra es el fascismo y ahora la palabra fascismo está siendo utilizada por los demócratas estadounidenses también. Era algo inimaginable hace 8 años. Así que estamos hoy aquí. En el libro, algunos de vosotros habréis podido ver el libro, habréis oído hablar de él o incluso a lo mejor os lo habéis leído. Bueno, pues en el libro trato de pensar en 7 patrones globales de cómo esta locura puede llegar a funcionar. Y es un poco aburrido el revisar todos los pasos, pero rápidamente os diré lo que sucede. En cada país en el que se lucha contra el fascismo pasa lo mismo. En primer lugar, la extrema derecha o el populismo de derecha o los líderes de populista de derecha crean un movimiento. Dicen que los partidos están obsoletos, que lo político es corrupto, nada puede salir de ello. Entonces ellos son un movimiento y están sin contaminar, no están contaminados por la política. Ellos son esas personas limpias, ellos no son políticos, están por encima de la política y más allá de la política. Y de hecho dicen que todo el ámbito político está contaminado, por lo tanto no se puede uno fiar de nadie más que de ellos. Y lo segundo que hacen es coger este razonamiento y desafiar a la esfera política. Sobre todo vienen a través de las redes sociales, no para ganar un argumento o para establecer una política determinada o un programa, sino para aterrorizar y para aterrorizar la esfera de la comunicación política y para hacer que la gente se vuelva loca, porque, ¿sabéis? Hacen declaraciones conflictivas que no tienen nada que ver las unas con las otras, hacen declaraciones locas, loquísimas, y en realidad no quieren que haya una conversación real con vosotros, simplemente os quieren volver locos. De hecho, hay una parte cómica en el libro, porque escribí un diálogo ficticio entre
entre Aristóteles y un populista de la derecha, y cómo un populista hace que Aristóteles se vuelva loco al final del diálogo. Es una parte divertida. Pero en realidad nos cuenta lo que están haciendo. Nos dicen que lo que están haciendo es desmantelar nuestra forma de pensar, nuestra lógica aristotélica básica. Y lo tercero que hacen es eliminar la vergüenza de la política y de la vida social. Ese descaro que introducen en la política se convierte en la norma y le da forma a todo el entorno político. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias en nuestra vida social, en nuestra vida emocional también, porque constantemente sufrimos, porque pensamos, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden decir eso? ¿No tienen vergüenza? Etcétera. Pero este es uno de los patrones comunes que vemos en los populistas de derecha y los movimientos de extrema derecha. Y yo creo que tiene una conexión con el neoliberalismo también, pero de eso ya hablaremos más adelante. Y otro de los patrones es el de desmantelar los mecanismos judiciales y políticos, porque no luchan contra ello, no se resisten ante otros partidos políticos. Literalmente, lo que hacen es confundir a todo el entorno político, les confunden. Y el quinto es que tratan de crear su propio país. No, perdón, recuérdamelo porque se me ha olvidado lo que he escrito. A ver, ya lo leeré en español quizás, si les parece. Así que otro de los patrones es que desmantelan el sistema judicial, los mecanismos judiciales y políticos, y diseñan a su propia gente. Eso es muy importante porque cuando llegan al poder no tienen mucho poder todavía, no tienen el poder definitivo para reformar el país, pero si pasan suficiente tiempo en el poder van a tener la ventaja de crear una nueva generación con la forma que ellos quieren. Eso es lo que ha sucedido en Turquía y que es lo que podría haber sucedido durante el periodo de Franco en este país, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Y el último paso, el séptimo paso, es que diseñan su propio país. Y cuando han diseñado su país, entonces te conviertes en el enemigo. Obviamente tú eres la persona que critica al régimen, entonces eres el enemigo. Y entonces empiezas a perder tu país, tu hogar y a tu gente. Y si te sientes un poco raro y dices, bueno, ya no es mi país, no reconozco a mi gente, ya no reconozco nada, pues creo que ese es el síntoma más importante que muestra que un país está pasando por esa derecha loca que finalmente terminará creando un diseño fascista. Y se me ha olvidado un patrón entre medias que es súper importante y la gente no entiende lo importantísimo que es este paso hasta que no es demasiado tarde, hasta que ya es demasiado tarde. Mientras todas estas cosas están pasando, de alguna manera nos tranquilizamos diciendo, bueno, si nos podemos reír de ellos y podemos hacer bromas, pues todo va bien. Porque estamos sobreviviendo y si no nos les tomamos en serio, entonces desaparecerán. Y de hecho, los movimientos populistas de derecha, los movimientos de extrema derecha, cuando se van acercando al poder, nos permiten que nos riamos de ellos, nos permiten que les ridiculicemos. De hecho, el hecho de que les ridiculicemos nuestras risas, nuestro humor político, se convierten en el alimento político para ellos, porque así pueden convertirse en víctimas de alguna forma, lo cual va a consolidar el movimiento y esa unión política entre los miembros de ese movimiento. Básicamente lo que dicen es, mira, se están riendo de nosotros, no nos toman en serio. Y lo divertido de los humanos es que podemos quitarles cualquier cosa a los humanos, les podemos oprimirles, les podemos matar, les podemos torturar, podemos imponer desigualdades tremendas y no reaccionarían a lo mejor, pero cuando los ridiculizas, eso es otro tema. Ahí es cuando la gente realmente se enfada. Y
Y toda esa forma de ridiculizarles al final se convierte en munición política para ellos. Entonces diseñan su país y personas como yo, por ejemplo, tendríamos que irnos del país al final. Y esto está sucediendo en Europa, en varios países. Hay personas que se sienten en Francia, en Alemania, en distintos países, se sienten, también en Estados Unidos obviamente, se sienten que se tienen que ir de sus países incluso antes de que se les oprima. Y se van porque sienten que están sin hogar de forma política o moralmente. La frase que Adilia ha leído del libro trata sobre ese tema. Si los poderes políticos de extrema derecha, los neofascistas, se mantienen en el poder el suficiente tiempo, la corrupción política y la confusión política no se queda únicamente en el ámbito de la política o en el ámbito de las instituciones políticas, no se mantiene solamente en el Parlamento o en los palacios presidenciales, va en cascada cayendo por la sociedad y la gente siente que tienen el derecho a comportarse sin vergüenza, comportarse de forma fascista. Y como Hannah Arendt decía, llega un momento en que la gente ya se cuadra antes de que se les obligue a obedecer. Esa nueva moralidad o esa nueva ética se está adueñando del mundo, sobre todo después de que a Trump le hayan elegido. Esos líderes como él tienen la valentía de seguir adelante. Tienen el coraje de seguir con sus políticas, con sus ideales, con sus objetivos tan oscuros. Y aquellos que les apoyan también sienten la licencia y la confianza para seguirles en su caminar. Así que es interesante hablar del fascismo en este país. Por un motivo bastante divertido, no sé si debería decirlo, no lo sé. A ver, yo conozco el pasado de este país con el fascismo y lo conozco en detalle, en realidad. Porque yo estuve casada cuando tenía 21 años, me casé y me quedé, estuve casada durante un año. Como persona sana me di cuenta muy pronto de que el matrimonio es algo aburridísimo. Así que para salvar mi matrimonio, le dije a mi entonces marido, vamos a hacer seminarios el uno para el otro. Y yo era muy joven y pensé que podía salvar mi matrimonio con seminarios y conferencias. Entonces yo le dije, yo no sé nada de ordenadores, así que cuéntame cómo funcionan los ordenadores y yo te contaré de algo político. Por ejemplo, la Guerra Civil Española, porque yo siempre quise aprender un poco esa época de España, así que empecé a estudiar la Guerra Civil Española como una loca de la historia durante meses. Y por eso sé mucho más que la mayoría de los españoles sobre la guerra civil y no me frené allí. Obviamente leí sobre Franco, etcétera. Y hoy conozco ese periodo muy bien, pero sigo sin saber cómo funcionan los ordenadores. La cosa es que este es un país que ha vivido una dictadura, la dictadura más larga que se ha vivido nunca en Europa. Y lo extraño es que no cortó con ese pasado como se hizo, por ejemplo, en Alemania. Fue una especie de transformación hacia la democracia, pero no fue un corte limpio. Y creo que este país debería entenderme mejor que ninguno cuando hablo de la opresión política, no corrupción, la opresión política. Moralmente corrompe a la gente y este es el país que debería saber mejor a qué me refiero, ese miedo. Que tus amigos de pronto estén obedeciendo las reglas sin que nadie les pida que lo hagan. O otros fallos morales que vienen de la mano de esa opresión política.
que son sensaciones con las que tenéis que estar familiarizados en este país. Este país tiene una cantidad increíble de experiencia con el fascismo, pero dado que no hay un corte limpio, sé que hay dudas. La gente duda en llamar a esa época una dictadura, una época fascista, etc. Y sé, hablando con amigos en España y siguiendo lo que está sucediendo, que los jóvenes ahora están cayendo en la trampa de este nuevo argumento que dice, bueno, pero Franco no era tan malo, en realidad era una época de paz, nadie mataba a nadie. Entonces la nueva extrema derecha está asomando la cabeza, recontando la historia, reescribiendo la historia. Y para este país en concreto, lo más importante sería, cuando hablamos del peligro del fascismo, lo más importante, la pregunta más importante es ¿cómo recordamos el pasado? ¿Y cómo vamos a recordarle el pasado a los jóvenes para que no caigan en la trampa de un régimen similar, con unos argumentos similares a los que utilizaban los dictadores fascistas de la época? El problema aquí, y en general en Estados Unidos, en Europa, ha sido el mismo, y es que la gente quiere ver al fascismo vestido de una forma determinada, ¿no? Quieren ver las botas militares, quieren ver los uniformes, quieren ver el bigote divertido, ¿no? Quieren ver ese saludo fascista, a pesar de que algunos de los líderes de extrema derecha obviamente no les da vergüenza alguna saludar a la gente con ese saludo fascista, como en Italia haciendo el saludo fascista o de Mussolini. Pero obviamente el fascismo se ha desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora tiene una dirección artística maravillosa, tiene nuevos trajes, tiene nueva narrativa. Y sería totalmente ridículo y absurdo si volviesen al poder, si volviesen a la escena política utilizando los mismos trajes de época, ¿no? Obviamente están utilizando otras formas, y otra de las formas que están utilizando, de las que yo hablo, es esa confusión, el reescribir la historia. Y a veces el entretenimiento, como lo que hace Trump, por ejemplo. El fascismo hoy en día viene a la escena política como un circo, no como un ejército de personas que van haciendo el paso de la oca, para nada. Y no deberíamos esperar que eso sucediese para poder hacer algo en contra. Y esa es la parte problemática, porque cuando decimos fascismo está totalmente presente en la memoria de la gente, y es algo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial, y Europa y Estados Unidos juntos han podido derrocar este elemento horrible durante la Segunda Guerra Mundial, y eso ha quedado enterrado en el campo de batalla de la guerra. Pero después la mejor evidencia, la mejor prueba de que eso no es cierto fue Franco. De hecho, Franco y este país, y en otros países también en Europa y más allá, el fascismo y el nazismo no desaparecieron completamente, simplemente se transformaron, de alguna forma se metieron en la sangre del nuevo sistema, que era el neoliberalismo, capitalismo, etc. Muchas personas desde 2016, sobre todo después de que Trump fuera elegido presidente, muchos escritores, muchos pensadores políticos, académicos han escrito libros acerca de este nuevo fenómeno del populismo de derechas, la extrema derecha, como queramos llamarlo, el fascismo. El problema es que muchos de esos libros le contaban a la gente que si podía resolver algunas cosas en el sistema democrático, en el sistema político, todo volvería a la normalidad. Podríamos volver a la normalidad, a nuestra política de centro, a nuestros partidos semidemocráticos, y la democracia sobreviviría. El problema es, y lo que digo en mi libro, es que hay un problema más profundo,
Y ese problema está ligado al sistema capitalista, porque el argumento principal que yo esgrimo es que el neoliberalismo, el capitalismo y el mercado, esa economía de mercado libre, esa vida basada en los beneficios, ha cancelado la promesa fundamental de la democracia, que era la igualdad. Así que no podemos engañar a la gente. Ya no podemos seguir engañándoles diciendo, bueno, si protegemos esta democracia vamos a ser todos iguales, porque la gente ya no se lo traga. Y la gente en realidad tiene razón. Y lo que vamos a hacer ahora contra el fascismo debería partir de ese argumento básico, o por lo menos yo así lo veo. Deberíamos empezar exponiendo lo que no funciona con las democracias, con la forma actual de la democracia. Y para que haya una democracia real necesitamos igualdad y necesitamos dignidad. ¿Perdón? Sí, perdón. Así que, de hecho, he de decirles lo siguiente. He escrito un libro deprimente y ahora estoy hablando de temas deprimentes, obviamente. Pero he escrito otro libro después, que es una secuela un poco más alegre, por así decirlo, diciendo que lo que necesitamos es una nueva política de emociones. Y solamente a través de una política de emociones progresiva vamos a poder revertir el curso político de la historia. Y para hacerlo necesitamos recordar los valores fundamentales. ¿Para qué estamos aquí? Para luchar por la dignidad, por el amor radical en la política, etc. Y se llama Juntos, mi libro. Juntos, en español. Juntos. En español. Together, en inglés. Manifiesto contra un mundo sin corazón. Así que lo que quiero decir con todo esto es que sí, obviamente vamos a tener que trabajar de forma política, tenemos que resistirnos a este fenómeno políticamente, obviamente, pero tenemos que hacer algo más profundo y para eso necesitamos una reforma moral y para esa reforma moral tenemos que recordar para qué estamos aquí, porque una de las cosas que los movimientos neofascistas hacen es hacernos olvidar aquello en lo que creemos, porque lo que hacen es que estemos tan mareados, tan asqueados y diciendo no a esto, no a lo otro, no, contra esto, contra lo otro, hashtag liberar esto, liberar lo otro, que al final nos bombardean con toda esa confusión y con esa rabia, que al final se nos olvida aquello para lo que estamos aquí, por lo que defendemos. Así que necesitamos un movimiento profundo de recuerdo no solamente de lo que sucedió en el pasado, como en España, que es lo que debería hacer España, sino recordar para qué estamos y por lo que luchamos. Y a través de esos valores fundamentales, como es el amor humano, como es la dignidad, como es la amistad, etcétera, que son algunos de los elementos que he incluido en mi lista, pues creo que nos podremos mantener humanos y creer en nosotros mismos, porque uno de los principales problemas hoy en día, incluso entre aquellos que están trabajando políticamente contra el fascismo, es que hemos perdido la fe en nosotros mismos. Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros pensamos realmente que vamos a superar el fascismo? Porque creo que nuestra fe política no creo que esté intacta en ese sentido. Y para ser sincera, creo que nos han vencido. Y tenemos que admitir que nos han vencido y luego liberarnos de arrastrar las formas antiguas de hacer las cosas y renovar nuestra fe política en nosotros mismos, mirándonos los unos a los otros y las unas a las otras y escuchándonos y tratando de probar ese amor radical en la política, que sé que suena un poco hippie, pero
Después hay ejemplos concretos de amor radical en la política en países que han sufrido por los regímenes autoritarios y funciona, sobre todo en Turquía. Pero bueno, de eso seguramente hablaremos durante el debate. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, qué amables, gracias. Muchísimas gracias, Ece. Sí, espero a que... Muchísimas gracias. Antes de dejar al público con algunas preguntas, quiero hacerte yo un par que me interesa mucho que puedas compartir con nosotras. Y las traía en distinto orden, pero lo he alterado según te iba escuchando, porque creo que hay una figura que a mí me parece especialmente interesante y especialmente importante dentro de lo que tú has comentado. Tú dices en una parte del libro, y también te voy a citar textualmente, los movimientos progresistas han acabado disueltos y como respuesta a eso, ese caldo de cultivo genera un movimiento ideológico que ya no está basado en el bien para la colectividad, sino en construir el mundo en el que los miembros del movimiento se cuenten entre los afortunados que vivirán bajo el liderazgo de un hombre fuerte. Sin embargo, y esto es en mi opinión, también los movimientos más progresistas han caído bajo la seducción de ese líder fuerte. ¿Qué entonces crees tú que deberíamos hacer para que nuestra nueva narrativa, el nuevo relato que generemos las personas progresistas, no caiga en la seducción de ese líder fuerte que es el autócrata y el dictador del futuro? Recuerdo esa escena de Argentina. Estuve allí como periodista en 2003. No sé si muchas de ustedes son lo suficientemente mayores como para recordarlo, pero hubo un foro social en Brasil en 2003, en Porto Alegre. Lula era el presidente en aquella época y él reunió a todas las personas de izquierdas del mundo. Fue un foro increíble, increíble. Y después viajé a Argentina, que en aquella época estaba experimentando su crisis económica. Y había un momento que se llamaba Picadero. ¿Lo estoy pronunciando correctamente, Adilia? ¿Picadero? ¿El movimiento Picadero? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Lo estoy diciendo bien en Argentina? Piquetero, el movimiento piquetero. Estuve con ellos durante 15 días más o menos. Y de entonces Argentina se estaba reinventando a sí misma y tuve la suerte de ver cómo se estaban dando las cosas. Dos cosas que se me han quedado de aquel periodo fueron las siguientes. Primero, las asambleas de vecindario. Las personas se organizaban y organizaban sus barrios. Y yo me uní a una de esas reuniones, a una de esas asambleas sobre algún tema, no me acuerdo el qué, era algo muy pequeñito, y hablaron durante 8 horas para arreglar aquel tema muy, muy menor. Y pensé, Dios mío, la democracia es algo que cansa de forma extrema, es súper aburrido, estoy exhausta, personas como yo no lo soportaríamos y no disfrutaríamos de estas reuniones porque yo tengo un poco de TDA, no me puedo quedar tanto tiempo sentada. La democracia es así. Y si no estás dispuesto a aburrirte y acabar exhausto, pues terminas con esas ideas del líder fuerte. Y lo segundo que se me quedó y que cambió mi perspectiva con respecto a la humanidad, la política y todo fue el movimiento Una mujer piquetero, una señora de 24 años que era madre soltera y que todos los días estaba en la arteria principal que une Buenos Aires con el resto del país. Y estaba allí con su palo de metal y estaba luchando contra la policía, aquella piquetera. Y entonces fui a su pequeña cabaña y tuvimos una conversación muy larga acerca de lo que tenía que suceder en Argentina, cómo es la vida, cómo es la política, qué es el marxismo, qué es el socialismo. Y al final le dije, pero entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Porque tienes un bebé. Te pones a tu bebé en un paquetito y luchas contra la policía. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que quieres conseguir al final? Y me dijo,
Quiero trabajar durante la semana, quiero bailar tango los fines de semana. Y cuando trabajamos por la democracia y cuando hacemos acciones políticas, la mayor parte de las veces se nos olvida o no somos conscientes de que en realidad las peticiones de la gente, las demandas de la gente son pequeñitas, no son tan grandes, no quieren cosas enormes, no quieren, yo qué sé, la libertad de expresión o, no sé, los derechos de las minorías o, no sé, la libertad intelectual. Mucha gente, la verdad, no le importa eso. Lo que quieren es trabajar entre semana y bailar tango los fines de semana. Y por eso arriesgan su vida con un bebé y con su palo de metal luchando físicamente contra la policía. Así que estas dos cosas, estos dos elementos de información pueden ayudarnos a volverle a dar forma a nuestra comprensión de cómo hacer la política en el futuro. La mayoría de las veces creo que se nos olvida hablar con la gente, con las personas normales, porque nos aterra, se ha convertido en algo aterrador. No sé si veis Netflix, pero hay documentales rarísimos de americanos, de teorías de conspiración, etcétera. Yo no puedo hablar con esas personas y hablarles de democracia y fascismo. ¿Quién termina dando su apoyo a Trump? Esas personas, y no es fácil hablar con ellos porque tienes que pasar horas y horas y tienes que tragarte tu rabia y pensar, Dios mío, ¿cómo puede ser una persona tan tonta? Pero bueno, al final vosotros sabéis y nosotros sabemos que al final lo que quiere esa persona es bailar tango los fines de semana o bailar los fines de semana. Así que estos dos elementos tienen mucho sentido para mí cuando pienso en nueva política progresiva y cómo la debemos diseñar. Pero también tenemos que saber y tenemos que valorar algunos elementos de la realidad, y es que la estructura actual se está muriendo y todo el mundo habla de Gramsci, todo el mundo habla de que lo antiguo muere y que hay un montón de síntomas de morbilidad, pero es que a mí eso me está cansando ya. Llevamos años utilizando eso en todos los artículos y yo no creo que sea así, yo no creo que sea correcto. Creo que lo nuevo ya ha nacido. Lo que pasa es que es un bebé pequeñito y por eso no nos lo estamos tomando en serio, pero lo nuevo ya ha nacido. Lo nuevo ya ha nacido en los campus universitarios de Estados Unidos cuando la gente decidió apoyar a Gaza. Lo nuevo nació cuando la gente joven rodeó las grandes empresas en la capital para pedirles que se avergüencen cuando están haciendo determinadas cosas, cuando están arruinando el mundo. Lo nuevo ya ha nacido, pero eso nuevo, esa nueva política no tiene hogar y me parece bastante irónico que todas esas protestas se estén dando fuera de las instituciones, fuera de los edificios, en tiendas. Por ejemplo, así fue Tajín, fue así también. Los campus ahora tienen tiendas en Estados Unidos. Siempre son tiendas de campaña, ¿verdad? Creo que esa es la imagen que refleja ese sinhogarismo de la nueva política. Esa nueva política ha nacido, pero es un bebé y es un bebé muy vulnerable. Y no hemos tenido tiempo de construirle un hogar a ese bebé. Estamos construyendo un hogar para esta nueva política, lo estamos intentando por lo menos. Y cuando le decimos a esta gente que alguien vendrá, siempre es un hombre, obviamente, un hombre fuerte, un líder que lo cambiará todo, se reirían de ti, no entenderían siquiera lo que les estás diciendo. Pero por otro lado, en la política convencional, que todavía está ahí, que todavía está viva, hay elecciones, partidos políticos, etcétera. Y sí, hay esa mística sobre el líder, ¿verdad? Y a veces ayuda a tener ese líder contra el régimen, como por ejemplo en Turquía. Y hay alcaldes que son del partido de la oposición, que están construyendo
unas trincheras políticas, una resistencia política. Y estamos hablando de trincheras políticas legítimas contra el dictador. Y el dictador les está atacando, claro. Pero, como decía, la nueva política no va a contar con esos líderes, yo creo. Sí, tal como habías dicho, a veces tal como habías dicho, a veces resulta deprimente el diagnóstico de la realidad, pero me parece muy esperanzador esta idea que tienes de esto nuevo que ha nacido y que está por nacer. Sin embargo, no puedo dejar de pensar, y has mencionado Gaza, por ejemplo, en la situación en Palestina, justamente. Y una pregunta que es muy importante, creo, es ¿hasta dónde compartes tú el criterio de tantos analistas que dicen que el gran ganador ahora mismo de la caída de Bashar al-Assad en Siria es Turquía? Esa es una afirmación que leemos constantemente en los medios de comunicación y que además se vincula también con el papel de Israel en Oriente Medio y para todo Occidente, diría yo también. Entonces, ¿cómo consideras que se va a jugar esa suerte de entre la incertidumbre de Siria y la apuesta ganadora de Turquía para toda la inestabilidad que tenemos ahora mismo en el mundo, diría yo, pero principalmente en Oriente Medio por la guerra de ocupación contra Gaza y contra Palestina en general? Antes de que empiece a hablar de Siria y de Palestina, he de decir algo. Has hablado de esperanza. ¿Cuál es la palabra en español? Esperanza. Has hablado de esperanza, pero la secuela de este libro, Juntos, empieza con un tratado, por así decirlo, sobre la fe, porque yo no creo ya en la esperanza y no creo en la gente que habla de esperanza. Pero me parece problemático políticamente hablar de esperanza, porque no funciona, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque ya ha llegado la hora de sustituir esa idea de esperanza con fe, porque va a haber ocasiones en las que no habrá esperanza. A ver, Gaza está ahí, pero ya no hay esperanza. ¿Por qué íbamos a hacer nada cuando no hay esperanza? Pero aún así hay que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace hacer algo por Gaza? No es esperanza, sino fe en la humanidad, porque sigues queriendo creer que si todo el mundo lo supiera, reaccionarían. Y la mayor parte de las veces la fe acaba muriendo por la realidad, porque la gente no hace nada, pero aún así, como si fuésemos religiosos, seguimos creyendo. Y es un capítulo muy largo en Juntos que habla de la fe y de por qué deberíamos pensar en la fe cuando hablamos de política y cuando luchamos contra el fascismo, porque creo que necesitamos una palabra más fuerte que la esperanza, y esa palabra es la fe, que cubre muchos elementos distintos. Habiendo dicho esto, en primer lugar, no soy experta en Oriente Medio. Yo viví en Beirut durante un año, viví en Túnez durante un año, informé sobre el árabe, la primavera árabe en Tahrir, en Beirut, en distintos países, pero no soy una experta. Y incluso los expertos de Siria, que han escrito libros acerca de Siria, que han seguido cada minuto de lo que pasa en la región, no saben lo que está sucediendo y no pueden predecir lo que va a suceder. Dos cosas que me gustaría decir. Una de las cosas que hacen que piense en Siria es el hecho de que los periódicos occidentales y agencias periodísticas están tratando a los sirios como si fuesen un grupo de extras geopolíticos. Y es súper humillante, ver que se está haciendo eso. Y casi les están advirtiendo
o les están sancionando o regañando cuando están contentos por la caída de Al-Assad. Para empezar, en Occidente la gente no puede empezar ni siquiera a imaginar lo que la dictadura de Al-Assad fue. No podemos decirle a la gente, no podéis estar contentos porque ha caído Al-Assad, no podéis tener esperanza, no podéis estar animando a los rebeldes, no. Creo que es una actitud muy arrogante. Y en segundo lugar, sí, Turquía ha ganado. Eso es cierto. Geopolíticamente, Turquía es ahora un país importante. Nuestro presidente está sentado en torno a la mesa, negociando, etc. Uno de los problemas con la situación de Siria y Turquía y de la región en general, a ver, me duele decirlo, pero Turquía no era un país de Oriente Medio antes de que Erdogan llegase al poder. O por lo menos no nos queríamos ver como un país de Oriente Medio, a pesar de que lo somos, estamos en Oriente Medio. Pero siempre nos imaginábamos como un país que estaba entre Oriente y Occidente. No éramos ni orientales ni occidentales, sino algo entre medias. Pero queríamos tender hacia Occidente. Cuando crecíamos, en todas las escuelas todas las escuelas primarias hay un mapa en el que Turquía estaba en el medio y Europa estaba aquí, y era como bonito, con ciudades, ríos, todo lleno de colores. Y después la Unión Soviética, porque todavía existía en esa época, Irak, Irán, Siria, y todos estaban en gris y amarilla, no eran ciudades. Y ese mapa era el mensaje ideológico de las instituciones políticas, lanzándoselo a los niños, diciendo, no miréis hacia allá, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es esto otro, los colores, donde suceden cosas. Así que ese era el mapa que teníamos en nuestras cabezas cuando pensábamos en Turquía, pero cuando llegó Erdogan al poder, ese mapa como que se corrió hacia otro lado, y ahora esta parte del mundo, Siria, Irán, Irak, etcétera, eso parece que nos interesa más. Así que esa es la situación. Y después, habiendo vivido allí, hay un precio que pagar. Las políticas de Oriente Medio son guerras sin fin, conflictos sin fin, son hostilidades entre tribus, etc. Y Turquía ahora ha sido arrastrada a ese tipo de política. ¿Por qué? Porque el régimen en Turquía tiene esas grandes aspiraciones. Y para terminar, la verdad es que no sé qué es lo que va a pasar en Siria. Nadie lo sabe. Tengo un amigo en Hamburgo que es sirio, que es un refugiado. Él hizo todo lo que hace un refugiado, prisiones turcas, campos de refugiados, patera en el Mediterráneo, Italia, Alemania, etcétera, y muchas otras cosas. Y terminó ser uno de los productores teatrales de uno de los teatros más importantes de Alemania. Es un superviviente, es increíble, es una persona maravillosa. Y le llamo y le digo, ¿qué piensas de esto? Y me dice, estoy tan contento que es que no te puedo contar lo contento que estoy. Y le estaba costando tomárselo con calma. Le dije, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vuelves a Siria? Y me dijo, a ver, me lo estoy tomando con calma. Yo creo que nuestro trabajo, de forma humilde, debería ser ayudar a estas personas a reconstruir sus hogares. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuánto podemos hacerlo? Pues no lo sé. No es que sea una situación muy esperanzadora en ese sentido, pero hay que tener fe. Y hay que respetar la fe de otros que creen en un futuro mejor. Sí. Me resultará muy interesante leer tu libro. Creo que va a ser muy interesante leer tu libro juntos, justamente por esa diferencia que hacemos, quizá más en la parte occidental del mundo, sobre la fe y la esperanza.
porque la esperanza es justamente el concepto más laico que utilizamos aquí. Y la fe, al ser más de origen sagrado y al estar más vinculada a las religiones, la utilizamos poco. Pero es verdad, si probablemente empezamos a creer en que la derrota del fascismo es posible, de la misma manera en la que las personas creyentes se aferran a su fe, probablemente la esperanza pueda volver a tener lugar. Me parece muy interesante cómo lo planteas. Quería hacerte otra pregunta, si puede ser. No, I have to say something about faith. Tengo que decir una cosa sobre la fe primero. No, a ver, es que me apasiona este tema. Porque la fe ha sido monopolizada por las religiones durante miles de años. Y la fe es una capacidad que tenemos los humanos. A través de la fe podemos crear a Dios. Porque tenemos la capacidad de creer. Así que la fe puede o debería ser el tema de la política y una herramienta para la política, porque lo fue, antes de que estuviésemos en esa situación tan frágil en la que teníamos que hablar de esperanza. Era una herramienta de la política, la fe. Es una herramienta muy, muy peligrosa, lo sé, la fe, porque sabemos lo que pasa, ¿verdad? Bueno, con la extrema izquierda, bueno, no extrema, pero cuando la fe tiene ese papel tan peligroso, la gente puede convertirse en soldaditos, ¿no?, de algún ídolo. Pero en cualquier caso tenemos que pensar en la fe y tenemos que entender que perdimos la fe en la política y en la acción política. Y tenemos que pensar en por qué perdimos esa fe y tenemos que refrescarla para poder empezar a hacer cosas. Así que sí, perdona que te he interrumpido. Bueno, hablando de la desconfianza crónica de la que hablas ahora, que tenemos en la clase política, me preguntaba ahora mismo si, por ejemplo, esa desconfianza que tenemos en la clase política viene de no nombrar adecuadamente la realidad o de no nombrar la realidad de la manera en la que deberíamos. Y ahí me surgen dudas, aunque ya abordaste esto en la primera parte de tu intervención primera, me surgen dudas sobre, ¿seguimos hablando de populismo o hablamos ya abiertamente de demagogia, por ejemplo? De líderes que utilizan la demagogia y la desinformación para colocarse en el poder por el mero sentido, además de pertenecer al poder y de permanecer en el poder. ¿Cómo ves esta parte de empezar a nombrar con palabras más fuertes esto que ahora probablemente diluimos en el populismo? Sí, palabras fuertes, sí. Pues a ver, las hemos evitado durante mucho tiempo pensando que la política de centro se mantendría como Emmanuel Macron o pensando que Biden se quedaría y lo aguantaría todo, pero no funcionó. En primer lugar, no está funcionando, pero es que además no es el principal motivo, no es cierto. No son ciertas esas palabras, son palabras domesticadas, Son palabras que hacen que nos relajemos. Pero, por supuesto, el fascismo también es una palabra peligrosa. Cuando se usa demasiado, se convierte un poco en esa situación en la que los adolescentes no ordenan su habitación y la madre viene y dice algo, el adolescente dice, ¡ay, eres una fascista! Bueno, pues obviamente el fascismo no debería ser una palabra que no salga tan barata, ¿no? Y tenemos que constantemente valorar la situación y recordarle a la gente que el fascismo no es solamente el régimen opresivo, también es el gran capital con el poder estatal que oprime a las clases trabajadoras tanto que se les olvida incluso que tienen derechos. Eso es fascismo también y eso es lo que está sucediendo en el mundo entero. Así que sí. Obviamente,
strong words. Yo estoy a favor de utilizar palabras fuertes, pero cuando utilizamos esas palabras fuertes, creo que deberíamos Not dismiss our no responsibility. olvidar nuestra responsabilidad, la responsabilidad de ser políticos y de contar las motivaciones ideológicas y políticas que se encuentran tras esas palabras. Muchas gracias, Ece. Muchas gracias.